Tomás Florencio García Erasmo. ¿De qué comunidad es usted? Pues aquí de Temascalcingo. ¿Y hace cuánto que inició usted con la pintura? Pues desde niño siempre estuve dibujando. En la primaria gané un primer lugar cuando estaba en tercer año. ¿Y cómo es que usted aprende todas las bases sobre la pintura? Pues investigando, casi he sido autodidacta, he tenido algunos maestros, algunos cursos como en la Universidad de Querétaro, por ejemplo. Y aquí fue alumno fundador del taller precisamente, allá por 1978. Y por ejemplo, para participar con Casa de Cultura, pues fue desde 1973, son 47 años de estar participando de una forma directa o indirecta. Por ejemplo, ahorita ya no estamos aquí de lleno, pero pues en lo que se pueda ofrecer, aquí estamos participando. ¿Y cómo es que iniciaron aquí con el taller de Casa de Cultura? Pues había una necesidad de que la pintura siguiera en Temascalcingo. Pues tenemos a José María Velasco, que es uno de los grandes paisajistas de fama internacional. Entonces, en 1973, me acerqué al grupo que iniciaba los movimientos culturales en Temascalcingo, que estaba integrado por el profesor Julio Garduño Cervantes, la maestra Carolina Pusel Ramírez, la doctora María Esther Huitrón Romero, este, y otros más, René Garduño López. Y en aquel tiempo se hacían las veladas literarias. Entonces un día llegué aquí por casualidad en 1973, me invitaron a participar y desde entonces me quedé en las actividades culturales. Y luego nos dábamos cita cada 6 de julio, que es el aniversario del natalicio de José María Velasco, y pues veníamos a limpiar, a cortar el pasto, porque pues no había recursos económicos en ese tiempo para estar constantemente haciendo actividades. Entonces cada 6 de julio hacemos la Semana de Cultura José María Velasco, con la colocación de la ofrenda en el monumento que entonces estaba en la mitad de la calle de donde está ahorita la plazoleta. Era un busto, no era la estatua que la conocemos. Y luego aquí hacíamos pues exposiciones. En ese tiempo pues empezamos a hacer la de nosotros, que éramos los iniciadores del taller de pintura. Y luego ya pues aquí fue siempre el taller y siempre ha sido. Ahorita ya no estoy porque pues ya me jubilé, ya no puedo trabajar en gobierno y todo, pero hay otros. Está Jonathan, que también pinta y creo que está al frente del taller ahorita. Sí. Entonces pues así hemos pasado 47 años aquí metidos. Fue mi casa aquí también, yo viví 10 años aquí. Entonces pues creo que hemos estado colaborando con el arte y la cultura en Temascalcingo. ¿Y de su época de maestro aquí en Casa de Cultura, qué es lo que más se le quedó grabado? Pues el ver que muchos niños, porque ahí empiezan desde pequeños, pues ahora ya son maestros. Por ejemplo, Nicolás, que fue uno de mis alumnos, que venía, estaba yo creo que en la primaria o secundaria, llegó y empezamos a trabajar y pintar, y ahora pues tiene su taller, él ya da clases de pintura. También fue maestro de aquí porque yo me retiré pues como unos 7 años, yo creo. No pude estar al frente del taller, y él, mi alumno, pues hizo cargo del taller. Luego se retiró y formó su taller y volvió otra vez a estar al frente del taller de aquí de dibujo y pintura. Y dentro de las pinturas, ¿qué es lo que más le gusta a usted retratar? Pues todo me gusta. Por ejemplo, tuve una época, la primera época, que fue el rescate y difusión de la cultura Mazahua, porque también formé parte del movimiento indígena Mazahua. Entonces fue eso precisamente el tema Mazahua. Por ejemplo, en el Centro Ceremonial Mazahua en San Felipe del Progreso hice una pintura del primer jefe del Consejo Supremo Mazahua, haciendo la ofrenda al sol, que se hace cada primer domingo de mes. Entonces ahí está esa obra. Y por ejemplo en Santana y en Su, aquí en Temascalcingo, pues me invitaron a pintar el cielo de la iglesia. Son 120 metros cuadrados aproximadamente. Entonces pues ahí ya fue figura humana, lo mismo de allá de Santana Nichi, y un principio fue eso. Y pues el paisaje no se me dificulta, he pintado mucho sobre Temascalcingo, y la pintura que hago es sobre la historia de Temascalcingo, cómo ha ido evolucionando. Entonces es una pintura pues histórica. ¿Y qué es lo que le dice la gente cuando ve sus pinturas?
Pues les interesa mucho. Por ejemplo, ahorita el 14 de febrero fue el 192 aniversario de la erección del municipio de aquí de Temascalcingo, y tuvimos una exposición el 14 con varios pintores, fue colectiva. Y entonces volvimos a exponer el sábado y el domingo, ya invité a los pues, que quisieran participar libremente. Y nada más fue Lalo, es otro pintor de aquí de Temascalcingo, que creo que ya por ahí lo entrevistaste. Entonces participó y él y yo nada más. Y por ejemplo yo puse una de pintura del puente, basada en el libro que hice de fotografías. Entonces ahí hay una fotografía del puente como era en 1890. Y entonces me basé en esa fotografía para hacer ese paisaje. Y pues mucha gente las miraba y se quedaba sorprendida cómo era en aquel tiempo, cuando el puente de fierro, que era la única salida de Temascalcingo a Tultenango, El Oro, para pasar el río Lerma, pues veían cómo había pues casi nada más la iglesita y unas cuantas casitas de ahí del puente. Y les atrae mucho. Otra obra que tuve ahí fue basada también en otra fotografía de 1872, que viene en la portada del libro. Temascalcingo es historia a través de imágenes fotográficas, que lo publicamos en 2013. Y entonces cuando ven cómo era Temascalcingo, cómo era el pueblito con unas cuantas casitas, y que existía pues no era capilla, era una capilla de hecho, o sea, muy chiquita el templo parroquial, que fue hecho por allá por 1680 más o menos, y de ahí para que permaneció hasta 1905, que lo tiran para ampliar pues el templo parroquial de Temascalcingo, dedicado a San Miguel. Y en 1906 más o menos empiezan a construir el templo actual. En 1912 ya llevaban gran avance, es más, lo iban a hacer de teja. Por ahí se puede ver cómo ya está inclinada o sea, el terminado de los muros. Pero viene el sismo de 1912 y les tira lo que iban a construir y vuelven a empezar a reconstruir el templo parroquial. Entonces llega el concreto hidráulico a México, y entonces el templo parroquial de Temascalcingo es una de las primeras obras que se hacen con concreto hidráulico, ya no de teja como se tenía planeado en un principio. Y pues realmente es un templo pues sobresaliente de la región, es único aquí en la región, donde se puede ver que la torre está sobre la entrada del templo. Se consagró en 1952 y pues como que eso da por terminada la construcción del templo parroquial de Temascalcingo, que nos representa, es un ícono de Temascalcingo. Y de las tradiciones que tenemos aquí en el municipio, ¿cuál es la que más te gusta? Pues la de Corpus Christi, la cita Corpus, es donde se da el sincretismo religioso, donde se mezclan las dos religiones, la católica que llegaba y la étnica que ya existía aquí, Atlaloc, porque de hecho los chitas son una danza Atlaloc a la lluvia, a la naturaleza, para que la madre tierra dé los alimentos que alimentarán a sus hijos de las dos culturas étnicas, la Mazahua y la Otomí, que es las culturas vivas que están aquí en Temascalcingo. ¿Y qué es lo que más se les interesante sobre la historia del municipio? Pues también algo importante es, por ejemplo, las pinturas de Shindó, que están aquí entre Maró y la Magdalena, bajo una roca enorme. Pero pues desgraciadamente a veces casi ni conviene decir dónde están, porque en lugar de que las cuide la gente, las destruyen. Y ahorita pues está habiendo una gran agresión a estas pinturas, y pues nadie hace nada por protegerlas. Es un hecho sobresaliente de que en Temascalcingo pues, ha existido el arte pictórico desde siempre. Y en cuanto al arte y la cultura, ¿qué es lo que siente que le hace falta para poder expresarse con toda su grandeza aquí en el municipio? El arte pictórico, pues yo creo que hace falta una escuela de arte, pero no a nivel municipal ni estatal, sino a nivel nacional. Y ahorita por ahí hay la inquietud de cómo están descentralizando todo en este gobierno, pues ¿por qué no Temascalcingo que se hiciera la Escuela Nacional de las Artes Plásticas? Imagínate, vendría gente de toda la República como del mundo, y hacer la Bienal José María Velasco, por ejemplo, pero hacerla aquí, no en Toluca, sino aquí. Entonces participarían pintores de toda la República, también a nivel internacional, y eso le daría a Temascalcingo una proyección internacional, porque pues hay mucho que mostrar de Temascalcingo. Tenemos
artesanías, tenemos artistas, pintores, tenemos lugares pues, turísticos, el Borbollón, la estación de Solís, que es parte de la Ruta de la Independencia. El cura Hidalgo estuvo ahí el 23 de octubre de 1810. Aquí también pasó el 24, entonces de octubre. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden dar a conocer. ¿Y qué es lo que le gustaría a usted para organizar? Pues ahorita, en lo personal, pues seguir cooperando como siempre lo hemos hecho, para que Temascalcingo se dé a conocer, se promueva el turismo. Yo por ahí proponía, hace poco tuve una entrevista, vino la directora de turismo aquí a Temascalcingo, y yo le proponía que se hicieran grandes espectaculares en la autopista para que visiten Temascalcingo, porque pues hay mucho que mostrar aquí en Temascalcingo en cuanto a turismo. Y en lo personal, pues seguir pintando, seguir en la fotografía, sacar una nueva edición del libro o hacer la siguiente parte, porque son siglos también de 1872 a 1973, tal vez hacer otro libro de fotografías sobre Temascalcingo actual. ¿Y del municipio qué es lo que más le gusta? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lugares, pues Temascalcingo, su microclima, que es tipo mediterráneo, un clima benigno a comparación de todos los alrededores. Por ejemplo, aquí se da el aguacate, la vid, tenemos un huerto de olivos que no se da en los alrededores, como aquí en Temascalcingo. Entonces tenemos un microclima tipo mediterráneo, y eso pues me gusta mucho. Y a todas las personas que lo están viendo, ¿cómo los invitaría a venir al municipio? Pues los invitaría de tal forma de que vengan a apreciar lo que tenemos en cuanto a danzas y tradiciones, artesanía, también lo gastronómico, que vengan a saborear la barbacoa de hoyo, que es muy rica aquí en Temascalcingo, y una serie de platillos que se hacen en las comunidades de los grupos étnicos Mazahuas y Otómico, también de la comunidad mestiza, que tiene, por ejemplo, el mole, muy sabroso de aquí de la región, y así muchas cosas que pueden venir y conocer, por ejemplo, el Borbollón, la hacienda de Solís, las pinturas rupestres, aquí la casa de José María Velasco, donde nació, como ya dijimos, el 6 de julio de 1840, y que se hace un homenaje precisamente a José María Velasco el 6 de julio, y se tienen pues 15 días de actividades culturales, de música, danza, teatro, de pintura en esencial, y pues que vengan y nos conozcan y que vean que Temascalcingo tiene mucho que ofrecer. Como pueblo con encanto que es ahorita, ojalá y algún día, pero sea posible pasar a Pueblo Mágico. Y a todos los pintores que nos están viendo, ¿cómo los invitaría a conocer el paisaje y todo lo que se hace de Pues que vengan, por ejemplo, aquí a la Casa de Cultura, si no son de aquí, que vengan de otras partes, de otros lugares, vengan a exponer a la Casa de José María Velasco, que yo creo que no es nada despreciable estar exponiendo en la casa del pintor paisajista más importante del siglo XIX y parte del XX. Entonces, pues creo que estar aquí en la casa de José María Velasco pues es muy importante, y para los pintores pues decir que expusieron en la casa donde nació José María Velasco pues es algo relevante para su obra o para su currículum de exposiciones. ¿Cómo se llama? Viste de Temascalcingo. ¿Y qué es lo que lo llevó a pintar? Pues tratar de pintar en lo que conforma Temascalcingo, que está dentro de una hondonada de montañas, y acá tenemos un maguey seco de los que son característicos de aquí de la región, y entonces pues pintamos el paisaje de aquí de Temascalcingo porque es bastante interesante su orografía. ¿Qué es lo que más le gusta de su obra? Pues las rocas, la textura de la tierra, las montañas. Pues como pues según el estado de ánimo que uno se encuentra, ¿verdad? Porque a veces agarras los pinceles y nomás no haces nada, y a veces en media hora, una hora haces todo lo que viste en una semana. Entonces es cuestión de inspiración, de la motivación que uno tenga para hacer una obra.
El puente 1890. ¿Cómo es que se inspiró para la obra? Bueno, la cosa es que mi pintura también es histórica sobre Temascalcingo, y esta pintura la basé precisamente en una foto que viene en el libro que hicimos, que se llama Temascalcingo, su historia a través de imágenes fotográficas. Y entonces pues he estado haciendo varias pinturas sobre el Temascalcingo antiguo, y aquí incluyo precisamente la fotografía de Temascalcingo 1890, y pues es parte de la historia de Temascalcingo porque es cuando se inauguró el puente de fierro, que era lo único que comunicaba con el exterior de Temascalcingo para cruzar el río Lerma, con Tultenango, El Oro, Atlacomulco y hasta para ir a la Ciudad de México. Entonces aquí vemos lo que era en aquel tiempo la capilla del puente, unas casas ahí que todavía existen actualmente, el puente de fierro que se cayó por exceso de peso de un camión, luego le pusieron un concreto hidráulico y le pusieron otra capa, y ahora pues ya nada más queda un pedacito de lo que fue el puente de fierro, y en la parte de acá ahora está la universidad, el hospital y otros centros de servicios ahí, pero aquí se inundaba a propósito para cultivar el trigo, que era lo que se cultivaba en el valle de Solís y de Temascalcingo. No era para producir maíz como es actualmente, sino que era para producir trigo, y pues Temascalcingo ocupó el segundo lugar a nivel nacional en producción de trigo después de Sinaloa. Entonces era el granero de la Ciudad de México, el valle de Solís, que pertenecía a Temascalcingo. ¿Y cuánto tiempo se tardó en realizar? Pues es cuestión de inspiración, es cuestión de estar, como que por ahí con las musas a todo lo que da, ¿verdad? Y te digo, pues no en tiempo, no puedo decirte en una semana, 15 días, sino que a veces te llega la inspiración y agarras pinceles y en un ratito haces, te digo lo que no haces en una semana, ¿sí? Entonces, esta es parte de la historia de Temascalcingo. ¿Esta obra cómo se llama? Temascalcingo 1872, nuevamente está basada en el libro otra vez. Yo hago pintura histórica casi, y aquí muestro donde me basé para hacer esta pintura, y como dice al pie de la foto 1872, que también está en la portada del libro, que es la foto más antigua de Temascalcingo. Entonces yo la recreé en una pintura, ¿sí? Que es esta, que nos habla, o más o menos podemos ver cómo era el pueblo pequeño. Ya vemos pues ahí donde viven las ánimas, ¿sí? Y aquí vemos la iglesia de aquel tiempo, que fue edificada por allá por 1680. Luego esa capilla la tiran en 1905, y para ampliarla y se empieza a construir la que está actualmente, y que se da por terminada el templo parroquial de aquí de Temascalcingo, se da por terminado en 1952, cuando se hace la consagración ya, y se da por finalizada, y que es un icono de nuestro pueblo, el templo parroquial de aquí de Temascalcingo. ¿Cómo es que nace la inquietud de generar este libro? Pues me ha gustado siempre la fotografía, también es otra de mis hobbies, podemos decir antes, y pues fui acumulando varias fotografías, y dije, pues hay que hacer algo sobre la historia de Temascalcingo ya que tengo este material, y pues lo fuimos trabajando. En 2013, perdón, lo publicamos, y pues viene desde esta fotografía de 1872 que ya nos estamos comentando, y probablemente la tomó José María Velasco en sus visitas a Temascalcingo. Entonces, porque aparte de pintor, pues era fotógrafo. Y en este libro encierra pues parte de la historia de aquí de nuestro municipio. Aquí tenemos los dos cuadros que hizo José María Velasco de Temascalcingo, de 1878 y 1905. Entonces de aquí, en se puede leer al pie de la foto que dice que aquí en Temascalcingo nació el autor, que es José María Velasco. Y así podemos ir viendo la historia de Temascalcingo antes del sismo de 1912. Vienen fotografías de antes del sismo y durante el sismo, cómo se cayó gran parte de los portales que tenía, bueno, de los portales que tiene Temascalcingo. Por ejemplo, que era de los mercaderes, se destruyó, de Guadalupe. Y acá tenemos algunas otras fotos de la caída de casas. También por aquí ven algunas fotos de
cómo iba avanzado el templo parroquial y se destruye en el sismo de 1912 y se vuelve a reiniciar la construcción del templo parroquial para concluirlo en 1952. Y luego viene fotos de la reconstrucción también, cómo fue cambiando la fisonomía arquitectónica de Temascalcingo, de las comunidades, del seminario, que fue bastante importante aquí en la historia de Temascalcingo, el que estuviera el seminario aquí. Y los desfiles, panorámicas, lo del agua, el canal que trae el agua de los pastores, el transporte, los primeros transportes que hubo aquí en Temascalcingo, y parte de paisajes de aquí de Temascalcingo, como de las comunidades y personajes de Temascalcingo. También viene parte de la historia de los homenajes a José María Velasco, cómo era la casa de José María Velasco allá por 1973-77, y pues es un libro que encierra un siglo de historia de aquí de Temascalcingo. ¿Y dónde lo puede conseguir la gente? Pues aquí en el puesto de revistas que hay aquí en Temascalcingo lo puede conseguir, vamos a hacerle promoción, ¿eh? El restaurante Kilómetro 118 que está en la autopista, ahí está también a la venta. Y pues yo también lo tengo a la venta, por ejemplo, cuando tengo exposiciones de pintura, pues lo vendemos también.